Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el maestro FI de Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a ver una partida que se jugó en el torneo reciente, el torneo de las leyendas, jugado en la plataforma de Chess24. Y bueno, en esta ocasión se enfrentaron de piezas blancas el campeón mundial Magnus Carlsen y de piezas negras el ruso Ian Nepomniachtchi. Una partida que me pareció muy interesante, ya que vamos a ver un sacrificio, hasta cierto punto se le podría llamar un sacrificio posicional, ya que las negras hacen una entrega de un caballo por algo de ataque, por la debilidad del rey blanco. Sin embargo, no es que queden ganadas, ni mucho menos. De hecho, las blancas quedan con algo de ventaja, pero una posición un poco más difícil de jugar. Los sacrificios posicionales son de los más difíciles que hay y también me parece de los más interesantes, ¿no? Ya que no vemos un camino claro hacia la victoria, pero sí ciertos puntos a nuestro favor y creo que muchas veces lo más importante, un juego fácil de piezas que hacen que la posición del que hace el sacrificio sea un poco más fácil de jugar, y creo que esa es la clave de esta partida. Bueno, la partida empezó con D4 y Nepomniachtchi juega D6, ¿no? Ya invitando de alguna manera un juego complejo. La posición podría llevar a una india de rey, o bien, como siguió E4 y G6, entrando en una variante moderna, bien, o como la solemos llamar después de que el caballo llega a F6, como ven, ya estaríamos en terreno de una Pirc, bien, una defensa Pirc. La diferencia entre la defensa Pirc y la moderna es que en la apertura moderna retrasamos un poco más el desarrollo del caballo a F6. Carlsen siguió con alfil D3, una jugada un poco conservadora, pero la verdad es que es una de las que más juegan los de la élite. Las pocas veces que se ve la apertura Pirc, ¿no?, dentro de la élite, suelen optar por esta línea de alfil D3 en vez de caballo C3, por ejemplo, que es bastante más sólida para las blancas. Bien, es, digamos, una línea un poco más posicional. Alfil G7, enroque corto, torre E1, y tanto en la Pirc como en la defensa india de rey siempre las negras tienen dos rupturas, ¿no? Una es buscar la ruptura E5, que generalmente va a llevar un juego un poco más por el flanco de rey, ¿no? Después con un posible F5, luego de retirar el caballo de F6, y las otras posibles rupturas son más tipo, como por ejemplo en la Benoni, ¿no?, por hacer alguna relación con otra apertura. Las rupturas con C5, que lo que hacen es soler dar un buen juego para las negras por casillas negras, y sobre todo, ¿no?, resaltar la diagonal de este alfil, ya que bueno, para eso se busca chocar el centro con C5 y no con E5, ya que el peón en E5 estaría estorbando, ¿no?, la acción del alfil de G7, del alfil de Fianchetto, mientras que el de C5 más bien estaría resaltando la fuerza de ese alfil, ya que está chocando, o sea, está buscando un ataque sobre el peón de D4, que es justamente el que busca oponerse a la acción de ese alfil sobre la gran diagonal. Bien, la partida siguió justamente con C5, con esta idea, y las blancas podrían jugar tranquilamente con D5, podría ser una opción, ¿no?, donde las negras, por ejemplo, podrían buscar como un posible plan expandirse en el flanco de dama con A6, D5, o una variante también bastante interesante, caballo A6, caballo C7, buscando la misma ruptura, ¿no?, B5. La partida no continuó con D5, sino que Carlsen hace C3, sosteniendo su centro, y C por D4, C por D4. Es interesante que en la base de datos hay otra partida de Nepomniachtchi con esta variante, donde decide jugar caballo C6 en esta posición, que es una jugada bastante normal. Sin embargo, acá juega alfil G4. Ya buscando la clavada de ese caballo, este alfil muchas veces se entrega, ya que la prioridad va a ser el juego principalmente por casillas negras, y gracias a la ventaja de espacio del blanco,
suele tener el blanco un juego un poco más cómodo de piezas, por lo cual al negro le favorecen los cambios, ¿no? Siempre el que está un poco peor en cuanto al espacio, o sea, el que tiene menos espacio en el tablero, le conviene siempre cambiar una pieza o un par de piezas, ya que así sus piezas es como que pueden maniobrar mucho más fácil, ¿no? Es un concepto que al principio suena un poco abstracto, pero tiene mucha lógica, ¿no? Si tenemos poco espacio y muchas piezas, es difícil que las piezas puedan organizarse entre ellas, mientras que si reducimos un poco las piezas, por ahí es un poco más fácil maniobrar y existe la posibilidad del que el que tiene ventaja de espacio quede en algún punto sobreexpandido, ¿no? Bien, la partida siguió con caballo de 2, caballo C6, que tiene una clara amenaza, ¿no? Se amenaza ya el punto D4. Debido a la clavada, las blancas juegan H3. Y acá es donde viene ya la invitación al sacrificio que les hablaba en un primer momento. Las negras jugaron alfil H5, ¿no? Bien pudieron haber jugado, ¿no? Alfil por F3, caballo por F3, ¿no? Y algo como caballo D7 que ya buscaría presionar por las casillas negras. Es una idea bastante estándar en este tipo de posiciones. ¿Bien? Sin embargo, Nepomniachtchi hace alfil H5, invitando a Carlsen a que juegue G4 y deje encerrado ese alfil, reto que el campeón del mundo acepta. Y bueno, por supuesto que ahora no hay más remedio que sacrificar la pieza. Esto por supuesto que Nepomniachtchi lo hace adrede y juega caballo por G4, H por G4, alfil por G4. Y bueno, estamos en una posición muy interesante donde el alfil sigue manteniendo la clavada, por lo cual se sigue manteniendo presión sobre el punto D4. Eso por un lado. No menos importante, el negro tuvo dos peones por la pieza y no fueron dos peones cualquiera, sino que eran dos peones del enroque. Así que eso ya, el hecho de que sean dos peones del enroque y el hecho de que gracias a esa clavada del alfil se sigue ejerciendo cierta presión en el centro, en la casilla de 4, hace que las blancas tengan cierta compensación por la pieza que entregaron, perdón, que las negras tengan cierta compensación. Y además tienen un juego un poco más fácil. Las blancas siempre van a tener que estar atentas a la defensa, principalmente porque su rey está muy débil. Mientras que las negras pueden estar tranquilas pensando en atacar, en seguir llevando piezas. Y en general tienen un juego un poco más cómodo. Vamos a ver cómo siguió la partida. Siguió alfil E2. Básicamente porque se amenazaba caballo por D4 y una jugada como D5 es un poco incómoda, ya que igualmente puede seguir caballo D4 o caballo E5, es decir, se empiezan a dejar flojas las casillas negras, por lo cual Carlsen hace alfil E2 y torre C8, que parece una jugada, bueno, que simplemente está poniendo la torre en la columna abierta, lo cual está bien, pero también tiene una amenaza concreta. Se amenaza caballo B4, seguido de una entrada en C2. Por eso Carlsen juega A3. Dama D7. Simplemente comunicamos las torres y, más importante aún, la dama está preparada para entrar al ataque en cualquier momento, después de un alfil por F3 o un alfil H3. ¿Bien? Y en este punto Carlsen juega D5, que ya, bueno, es una jugada quizá un poco incómoda de hacer, pero es verdad que siempre está existiendo la presión sobre el punto D4, por lo cual es casi inevitable, si no le va a ser muy difícil desarrollar, ¿no? Si por ejemplo mueve este caballo para darle salida al alfil, siempre va a existir alfil por F3 y caballo por D4, con lo cual ya serían tres peones y el rey bastante débil, ya es una compensación más que suficiente, ¿no?, para las negras. Así que decide jugar D5. Luego de D5
con muy buen criterio. Nepomniachtchi juega alfil por F3. Acá si Carlsen hubiese tomado de alfil, que es una opción bastante jugable, pasaría eso, ¿no? Que el caballo entra en D4, se está amenazando caballo C2, por ahí también se le da al alfil la casilla E5, que podría ser muy peligrosa, luego de que se coordine con la dama, y eso probablemente le molestó a Carlsen. Sin embargo, el hecho de que haya tomado de caballo va a tener sus detalles, porque ahora entra la dama, dama G4 jaque, rey H2, y vemos como ya el rey tiene algunos peligros, ¿no? Sobre todo por las casillas negras. Caballo E5, una jugada muy lógica, ¿no? La idea es, bueno, estamos pasando del caballo al ataque, y si caballo por E5, alfil por E5, y ya de hecho las blancas la única forma que tendrían de defenderse es entregar un tercer peón con F4. ¿Bien? Ya que, bueno, si rey H1 sigue mate forzado, con dama H3, rey G1, dama H2, rey F1 y dama H1 mate. Así que ya la situación sería bastante complicada para las blancas. Pero Carlsen confiaba en la jugada caballo G5, que por un lado el caballo puede defender la casilla H3 y está ganando un tiempo gracias a que toca la dama. Así que sigue dama H4 jaque, rey G2, aprovechando que no hay ningún otro jaque. Y acá sigue la jugada alfil F6, muy interesante. La idea la vamos a ver con las jugadas siguientes, ¿no? Es básicamente, estamos amenazando el caballo y en muchas líneas, incluso torre por C1 y capturar el caballo. Que bueno, fue lo que pasó unas jugadas después. Pero acá era muy interesante también la jugada torre por C1. La idea es que por supuesto no puede capturar de torre, única sería capturar de dama para defender al caballo. Y luego la jugada alfil H6, que está amenazando alfil por caballo, ¿no? Con lo cual ya el negro prácticamente tendría material de ventaja porque queda con una calidad pero por dos peones, lo cual es prácticamente en cuanto a material eso se considera ventaja, ¿sí? Calidad de un peón ya es un poquitito menos, un poquitito inferior a la torre. Calidad de dos peones ya es un poquitito mejor, diría yo. Bien. Así que la única jugada que tendrían las blancas para seguir luchando en la partida sería F4. Y la posición después de alfil por G5, F por G5 y F5 de las negras, con la intención de que estamos abriendo la columna F sí o sí, ya que bueno, si nos comen al paso la abrimos, pero si no, somos nosotros quienes están capturando al paso. Se nota que lleva una posición muy compleja donde la máquina dice que es igualdad, pero siempre van a ser las blancas quienes tengan que encontrar las jugadas precisas para lograr el empate, a pesar de que tienen una torre de ventaja, ¿no? Pero dicha torre no está haciendo nada en el tablero. Y bueno, acá es donde se nota que la entrega de Nepomniachtchi fue muy interesante desde el punto de vista práctico, ¿no? Ya que son siempre las blancas quienes están defendiéndose, quienes están en una posición incómoda, y eso hace, incluso en el más alto nivel, como ven, el campeón del mundo, eso hace que sean más propensos a equivocarse, a llevar a los errores. De hecho, fue lo que pasó en la partida. Bien, no siguió torre por C1, que era muy interesante, siguió alfil F6. Y acá Kasparov juega torre H1, que como vamos a ver, llevó algo parecido a lo que comentábamos, es decir, siguió torre por C1, pero era muy interesante, ¿no? Acá la jugada caballo por H7. La intención es que si justamente rey por H7, vendría torre H1, así que no es posible. Y a la captura de dama, seguiría torre H1 igualmente. Dama G7 no sería posible, ya que viene alfil H6.
La dama tendría que volver a H7 y después de alfil por F8 la dama estaría encerrada. Así que alfil H4 sería única. Y luego de alfil G5, las negras están obligadas a hacer alfil por G5, torre por H7, rey por H7. Y bueno, las blancas tienen una dama por torre, caballo y un peón. Así que por supuesto que están mejor en la posición, pero no es tan fácil de jugar, ya que las piezas del negro están muy bien ubicadas. El caballo está en una casilla fuerte, podríamos llamar, ¿no? Realmente no lo es porque podría ser sacado en algún momento con un F4, pero eso parece poco probable de que pueda llevarse. Así que está en una muy buena casilla el caballo. El alfil está en una excelente diagonal. De hecho, la mejor en este momento, ya que evita cualquier actividad de las blancas por la columna C. Y justamente la torre también tiene mucha actividad por la columna C. Así que, si bien las blancas, por supuesto que están mejor materialmente, sería una ventaja muy difícil de imponer, porque la posición de las negras parece muy sólida. La estructura de peones tampoco tiene alguna debilidad evidente. Y quizá podría ser una posición aguantable. Sin embargo, es la posición que debía buscar el campeón del mundo si quería jugar a ganar esta partida. Pero se nota que después de torre H1, por su cara en la retransmisión, ¿sí? Después de la jugada de torre H1, no se percató de la pequeña combinación que viene, que es torre por C1. La idea es que bueno, ahora vamos a capturar en G5, ganando 2 piezas por la torre, pero bueno, como previamente habíamos sacrificado una pieza, quedaríamos con una calidad de menos. Pero una calidad de menos por 2 peones de compensación y las piezas muy bien ubicadas. Así que bueno, acá si dama por C1 simplemente seguía dama por G5. Así que bueno, Carlsen jugó torre por H4, que lleva exactamente a lo mismo, ¿no? En cuanto a material, torre por D1 y alfil por G5. Y luego de torre H3 es interesante detenernos en este punto y ver cómo quedó el material y cómo podríamos valorar esta posición. Bien, esta posición yo la valoraría como ligeramente mejor para el negro, quizás más que ligeramente. Sí, el módulo pone una aproximada igualdad. Pero ¿qué ocurre? El negro tiene 2 peones y un caballo por la calidad, con lo cual materialmente no estamos peor. De hecho, como les comentaba recién, yo considero que es un poquito mejor, ¿sí? En la calidad y 2 peones en compensación por la torre. Si bien materialmente serían 5 puntos, ¿no? Y se podría pensar que es exactamente lo mismo. Pero no es solo los 2 peones, además es que están juntos. ¿Y cómo están las piezas del negro? Que es lo más importante. El alfil en G5 está perfecto, ya que evita cualquier juego de las torres por la columna C. El caballo en E5 también está perfecto porque domina muchas casillas y gracias a su coordinación con el alfil de G5 es prácticamente desinstalable de este punto. Y la torre, que es la única pieza que no está actuando, bueno, justo como le toca jugar el centro al negro, juega torre C8. Con lo cual domina totalmente la única columna abierta que hay en el tablero. Esto es importante, cuando tenemos calidad de menos, una forma de que no se note esa diferencia de la calidad, de la fuerza que tienen las torres, es justamente no dejarle columnas abiertas por donde jugar. Y esto lo logramos gracias a la disposición de nuestras piezas y a que justo podemos llevar la torre a C8. De esa forma las blancas no pueden aprovechar de ninguna manera la columna C que está abierta. Por eso Carlsen decide jugar torre C3 para también evitar que la torre entre en segunda y haga estragos en la posición, ¿no? Así que torre C3, pero después de torre por C3 y B por C3, ¿qué hemos conseguido? Bueno, se empiezan a ver debilidades en la posición blanca, sobre todo estos peones de C3 y A3, y la única columna que tiene
donde podría actuar, ¿no?, una columna semiabierta, que sería la columna B, ya que la columna H prácticamente no va a poder actuar por ahí la torre. Bien, la columna B es muy fácil de controlar poniendo un caballo en C5, como vamos a ver, e incluso con el posible avance a B6, así que no va a tener mucha relevancia en la partida. Acá ya yo diría que las negras están en una posición muy superior y básicamente es cuestión de técnica el resto de la partida. Caballo D7, que como vemos la intención es que después de torre B1, caballo C5, justamente así siguió la partida, defendiendo el punto B7, pero es que además ahora esta es una casilla perfecta para el caballo, donde está tocando el peón de E4 y donde no puede ser desalojado, ya que justo al comer en C3 no existe la jugada B4 que desalojaría el caballo. Siguió E5 para tratar un poco de desestabilizar y de abrir columnas, abrir líneas en general, pero bueno, ya esta jugada se puede considerar un error porque es un tercer peón. D por E5, A4, la idea es, de nuevo, ¿no?, buscar entrar con la torre, pero a costa de eso nos entregan el peón de A4 y consecuentemente el peón de C3. Torre por B7, caballo por C3, que además toca el alfil y el peón de D5, por lo cual juega D6, ¿no?, para abrir la diagonal del alfil, pero vamos a ver que la posición ya está totalmente perdida, como se podrán imaginar, por la cantidad de peones de menos que tiene el blanco. Y luego de E por D6 y jugar con algunos cuidados, no siguió alfil C4 porque seguiría D5, así que alfil A6 es para capturar el peón de A7. E4, torre por A7, E3, que no es la única manera de ganar, pero es para simplificar un poco las cosas y quitarle el único peón que le queda al blanco, digamos, para jugar por lo seguro. Obviamente tiene que comer porque si no ese peón se convierte en un peón pasado. Y bueno, luego con un poco de técnica, Nepomniachtchi termina definiendo bastante bien. De hecho, esta jugada D5, el peón se pone a propósito en D5 para que después, o sea, se va a perder este peón, pero la idea es que tenga que cambiarse el alfil por el caballo y lograr llegar a un final bastante más sencillo con el alfil y los tres peones, donde se va a imponer sin problemas el negro. Rey G7, torre D7, rey F6. En el final siempre el rey tiene que empezar a jugar, ¿no? Y bueno, después de esto, con un poco de técnica, por supuesto, y algo de cuidado de no colgarse un peón, porque ya la posición es, por supuesto, imperdible para las negras, pero algo de cuidado, el negro logró avanzar sus peones. ¿Bien? Y ya en esta posición, Carlsen decide abandonar porque hay, bueno, múltiples maneras de ganar. Por ejemplo, después de jaque, puedo venir a E6 y después de jaque puedo cubrirme con el alfil y seguir avanzando los peones. O incluso también puedo subir por G6, ¿bien? Hay varias maneras de ganar, los peones ya van a ser totalmente imparables, están muy avanzados. Así que en este punto Carlsen termina la partida, termina abandonando. Y bien, me parece que fue una partida muy interesante, ya que se dan cosas bastante buenas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, en este punto, la jugada alfil H5 me parece muy buena por parte de las negras, que de hecho estaban obligadas a ganar en esta partida. Y busca las complicaciones Nepomniachtchi, ¿no? Como les decía, no es nada claro que en esta posición el negro tenga una completa compensación por la pieza, pero sí es verdad que desde el punto de vista práctico, y esto suele pasar mucho en los sacrificios posicionales, es más fácil de jugar para el que hizo el sacrificio por el montón de problemas que le crea al rival con ello, ¿no? Principalmente el problema del rey y el problema del control central, ¿no?, de la presión sobre el centro. Bueno, espero que les haya gustado este video.
que hayan aprendido mucho y nos veremos en un próximo.